Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que se encuentren de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en un nuevo episodio cargado de chismecito jugoso, análisis detallado y por supuesto todo el drama turco que tanto amamos. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar un tema que ha incendiado las redes sociales y generado un torbellino de emociones en el universo de las series turcas, especialmente entre los fervorosos fans de Lofi Sindeer y, por supuesto, de sus dos estrellas indiscutibles, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy el tema central de nuestro análisis es la preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Un tema que ha dado pie a infinidad de especulaciones, a la minuciosa revisión de fotografías y declaraciones, y que ha dejado a muchos con más preguntas que respuestas. Y aquí en este canal, como ya saben, nos dedicamos a desentrañar la madeja, a ir más allá de los titulares sensacionalistas y a brindarles a ustedes, nuestros valiosos suscriptores, la información más completa y sobre todo, la más honesta posible. Así que si eres nuevo por aquí, bienvenido. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. El mundo de las series turcas es un pozo de sorpresas, y nosotros somos tus guías turísticos en este viaje lleno de emociones. Y por supuesto, no olvides dejar tu me gusta si te interesa el tema de hoy, eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir investigando y compartiendo. Prepárense porque el drama está a punto de comenzar. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de esas que parecen salidas directamente de una telenovela. Dos actores jóvenes, guapos, exitosos, interpretando los papeles principales en una serie que conquistó el mundo entero, Lofi Sindeer. De pronto, lo que comenzó siendo una relación profesional, se transformó en algo mucho más profundo. Los rumores de romance se propagaron como la pólvora, las fotos de paparazzi inundaron las revistas y redes sociales, y el mundo entero se enamoró perdidamente de ellos. Eran la pareja perfecta, una química arrolladora que traspasaba la pantalla, una complicidad que parecía genuina y un amor que parecía nacido de las propias estrellas. Pero como suele suceder en las grandes historias de amor, el final no siempre es color de rosa. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de tensiones. Los seguidores notaron cambios sutiles, publicaciones menos frecuentes juntos y un silencio preocupante en sus redes sociales. Hasta que finalmente llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían decidido poner fin a su relación. La noticia, por supuesto, fue un auténtico terremoto para sus fans. ¿Cómo era posible que una pareja tan admirada, tan querida, que parecía destinada a la felicidad eterna, se separara? Las especulaciones, como era de esperar, comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Cada fanático, cada medio de comunicación, cada experto en farándula, tenía su propia teoría sobre las razones detrás de la ruptura. Se habló de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables, de terceras personas, de la presión mediática. La verdad, como suele suceder, permaneció oculta tras un velo de misterio. Y aquí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo de hoy, la preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Porque aunque la relación amorosa llegara a su fin, parece ser que Kerem no quedó indiferente ante lo que estaba ocurriendo en la vida de Hande. Y aquí es donde nos adentramos en el terreno pantanoso de los rumores, las filtraciones, el análisis de la información disponible y, por supuesto, la interpretación de las acciones de ambas celebridades. ¿Qué sabemos con certeza? ¿Qué pistas tenemos? ¿Qué podemos deducir de todo esto basándonos en las pruebas que poseemos? Una de las primeras cosas que llamaron la atención de los seguidores y de los medios de comunicación fue el comportamiento de Kerem después de la ruptura. En lugar de esconderse, de refugiarse en el silencio, o de evitar cualquier mención a Hande, Kerem demostró una actitud bastante distinta. En diversas entrevistas y apariciones públicas, Kerem habló sobre Hande siempre con un tono de respeto, con cariño, pero también con una evidente preocupación. ¿A qué se debía esa preocupación? ¿Qué era lo que le inquietaba de verdad? Algunos medios turcos, ávidos de sensacionalismo, comenzaron a especular con la posibilidad de que la preocupación de Kerem estuviera relacionada con la salud mental de Hande. Se filtraron rumores no confirmados oficialmente que sugerían que Hande, tras la ruptura, había atravesado momentos emocionalmente difíciles, que estaba luchando contra la depresión.
Estos rumores, como era de esperar, alimentaron la especulación y la curiosidad de los fans, que se preocuparon aún más por el bienestar de Ande. Posteriormente se sumaron nuevos elementos a la ecuación. Comenzaron a surgir rumores sobre la posible relación de Ande con el empresario Hakan Sabank. Aunque en un principio todo se mantuvo en el terreno de las conjeturas, finalmente la relación se hizo oficial. Y evidentemente esto no pasó desapercibido para nadie. Se especuló mucho sobre cuál sería la reacción de Kerem ante esta nueva situación sentimental de Ande, cómo estaría viviendo esta nueva etapa en la vida de su expareja. Y aquí es donde la información se vuelve un tanto más compleja y difusa. Porque, seamos honestos, la vida privada de las celebridades es, en muchos casos, un enigma. La información que llega a nosotros está filtrada por diversas fuentes, algunas de ellas interesadas en distorsionar la realidad, en crear un relato que se ajuste a sus propios intereses, o en generar el máximo impacto posible. Pero analizando la información disponible, tratando de ser lo más objetivos posibles y evitando caer en la trampa de la especulación sin fundamento, podemos deducir algunas cosas. Primero, parece evidente que Kerem y Ande mantuvieron una relación cercana, basada en el afecto y el respeto, incluso después de que su romance llegara a su fin. En sus declaraciones públicas, en sus escasas apariciones juntos, y en la forma en que se han referido el uno al otro en diversas ocasiones, se percibe un sentimiento de cariño y de consideración mutua. Segundo, podemos deducir que Kerem se preocupó por el bienestar de Ande, y que, al menos en el ámbito público, siempre se mostró respetuoso y empático con ella. Nunca se le ha escuchado hacer comentarios negativos sobre Ande, ni revelar detalles íntimos de su relación, ni criticarla por sus decisiones. Al contrario, siempre ha defendido su privacidad y ha pedido respeto para ella, demostrando una madurez y una profesionalidad dignas de admiración. ¿Cómo podemos llegar a estas conclusiones? Bueno, en primer lugar, analizando sus declaraciones, tanto en entrevistas como en sus redes sociales. Kerem, como hemos mencionado, ha sido muy cuidadoso con sus palabras, evitando cualquier declaración que pudiera perjudicar a Ande o generar polémica. Además, podemos analizar sus publicaciones en redes sociales, que aunque parezcan triviales, a menudo revelan mucho sobre sus sentimientos y su estado de ánimo. Es cierto que las redes sociales son un escaparate, una ventana a una realidad filtrada y editada. Pero a veces los famosos utilizan mensajes sutiles, indirectas, para comunicar sus emociones y sus pensamientos. Es un lenguaje sutil, lleno de dobles sentidos, que los fans más atentos suelen descifrar. Y aunque es muy difícil, casi imposible, sacar conclusiones definitivas basadas en este tipo de pistas, sí nos pueden dar una idea de cómo se sienten. Por ejemplo, Kerem en varias ocasiones ha compartido mensajes sobre la importancia de la salud mental, del bienestar emocional, del apoyo a las personas que están pasando por momentos difíciles. ¿Es esto una mera coincidencia? ¿O es una forma de enviar un mensaje, un gesto de apoyo y de solidaridad hacia Ande, que, según los rumores, estaba atravesando un momento complicado? También es fundamental analizar el contexto en el que se producen estas declaraciones y publicaciones. ¿Cuándo se publican? ¿Qué eventos están ocurriendo en la vida de Ande en ese momento? ¿Hay algún acontecimiento relevante que pueda estar relacionado con las emociones de ambos? Todos estos factores nos pueden ayudar a determinar la veracidad de los rumores y las especulaciones. Otro aspecto importante a considerar es la actitud de Ande. ¿Cómo ha reaccionado ella ante la preocupación de Kerem? ¿Qué ha dicho públicamente? ¿Cómo se muestra en sus redes sociales? ¿Ha respondido de alguna manera a los gestos de apoyo de Kerem? Ande, como ya hemos señalado, siempre ha sido muy discreta en cuanto a su vida privada. No suele hacer declaraciones sobre sus relaciones, ni tampoco sobre los rumores que la rodean. Sin embargo, sí ha compartido mensajes sobre la importancia del amor propio, la resiliencia, la búsqueda de la felicidad y el cuidado de la salud mental. En resumen, la preocupación de Kerem Bürsin por Ande Erçel es un tema complejo, lleno de matices y de interrogantes. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente sucedió, de las verdaderas razones detrás de la ruptura, ni de la intensidad de la preocupación de Kerem. Pero sí podemos deducir que existió una preocupación real por parte de Kerem, y que a pesar de la ruptura, ambos mantuvieron una relación de respeto y cariño, priorizando su bienestar y el respeto mutuo. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Kerem se preocupó tanto por Ande? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron las causas de su separación y qué papel jugó la preocupación de Kerem?
Hay varias posibles explicaciones. Una primera, y quizás la más obvia, es que Kerem y Hande vivieron una relación muy intensa. Se enamoraron en el trabajo, compartieron mucho tiempo juntos, forjaron una conexión especial y su amor fue público para todo el mundo. Es natural que después de una ruptura, quede un sentimiento de cariño y preocupación. Después de compartir momentos tan importantes, es lógico que a pesar de la separación, se mantenga una conexión emocional, un interés por el bienestar de la otra persona. Otra explicación podría ser la amistad. A pesar de que su relación romántica llegó a su fin, es posible que hayan mantenido una amistad, y que Kerem se preocupara por el bienestar de Hande como amigo, como compañero, como persona a la que le guarda un cariño especial. Es importante recordar que el amor romántico no es la única forma de amor, la amistad puede ser igualmente valiosa y duradera. También es posible que Kerem se sintiera, de alguna manera, responsable por la situación de Hande. Quizás después de la ruptura ella pasó por momentos difíciles y Kerem, como es pareja, sintió la necesidad de apoyarla, de protegerla, de asegurarse de que estaba bien. Esta sensación de responsabilidad, aunque no siempre es consciente, puede ser un factor importante en la preocupación por la otra persona. Finalmente, no podemos descartar que Kerem simplemente sea una persona sensible y empática, que se preocupa por el bienestar de los demás, especialmente de las personas a las que ha querido. Kerem siempre ha demostrado ser una persona con una gran sensibilidad, con una gran capacidad de empatía, y es posible que su preocupación por Hande sea simplemente una manifestación de su carácter. En cualquier caso, la preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, y de cómo el amor, la amistad y el respeto pueden coexistir, incluso después de una ruptura. Es una muestra de madurez, de cariño y de la capacidad de priorizar el bienestar de la otra persona, por encima de los propios sentimientos. Es una demostración de que a veces el final de una historia no implica necesariamente el fin del afecto y la preocupación. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Creen que la preocupación de Kerem fue genuina? ¿O creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué interpretaciones le dan a las declaraciones y a las acciones de ambos actores? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer lo que piensan y discutir con ustedes sobre estos temas apasionantes. Compartan sus ideas, sus interpretaciones y sus análisis. La conversación es lo más importante. Y ahora, para terminar, me gustaría agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para entender un poco mejor la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que el mundo de las series turcas está lleno de misterios y sorpresas, y que nosotros estamos aquí para desentrañarlos, para analizarlo y para compartirlo con ustedes. No se olviden de darle asterisco me gusta asterisco al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por todo, por su apoyo y por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.